Muy buenas tardes, ingeniero. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a exponer lo que realizamos en el laboratorio, los límites de Attenberg, ¿no? El docente es el magíster ingeniero Máximo Edilberto Guayanca Hernández. El curso es Mecánica de Suelos de la carrera de Ingeniería Civil. Los integrantes: Cabrera, Antonio, Gustavo, Caigua López, Benoit Jesús, Garavito Tribeño, Jonathan Elías, Martínez Pérez, Víctor Manuel, Ochoa Ríos, Gerson David, y mi persona, Tejabo Mancuanche. El índice, la introducción, el objetivo, marco teórico, materiales y equipos, el procedimiento, cálculos y análisis y conclusiones y recomendación. Bueno, empezamos con la introducción, ¿no? El presente informe que se realizó a través de la participación de mis compañeros en la hora del laboratorio se hizo como tema de práctica para la realización de los límites tanto líquidos como plásticos y también el índice de la plasticidad que se puede mostrar en el suelo mismo, ¿no? También se tuvo como principios y guía las especificaciones del laboratorio que el docente el ingeniero Magíster Máximo lo publicó en el Canvas con la normativa INB 725. Los objetivos. El objetivo general por el cual se realizó el laboratorio fue determinar el límite líquido que muestra el suelo que se llevó ese mismo día. El uso de la máquina Casagrande para calcular la humedad del suelo. Además, hallar una diferencia de límites entre los tipos de muestras que logramos realizar ese mismo día, que fueron líquida y también fueron la plástica. Bueno, le paso a mi compañero. Mi nombre es Antonio Gustavo Cabrera y en esta oportunidad les voy a hablar acerca el marco teórico. Para comenzar les voy a hablar acerca de los límites de Asterberg. Los límites de Asterberg, o también llamados límites de consistencia, establecen los límites de rango de humedad en los suelos de arcilla y limo de grano fino. Hacen la transición entre los estados sólido, semisólido, plástico y líquido. Contenido de humedad. Expresa la cantidad de agua contenida en una muestra orgánica. Se expresa en porcentaje y relaciona el peso del agua y peso del suelo seco de una muestra. Como podemos observar, la fórmula del contenido de humedad es igual al peso en relación a la humedad sobre el peso en relación a cuando está seco, multiplicado por 100 porque eso representa el porcentaje. Ahora les voy a hablar acerca del límite líquido. Es el contenido de humedad que limita el estado líquido y plástico de los suelos. Esta propiedad se mide en el laboratorio mediante un procedimiento normalizado, en que una mezcla de suelo y agua capaz de ser moldeada se deposita en la cuchara de Casagrande, copa de Casagrande o cazuela de Casagrande, como es conocida normalmente, y se golpea consecutivamente contra la base de la máquina, haciendo girar la manivela hasta que el surco hasta que el surco que previamente se ha hecho en la muestra se cierre longitudinalmente, en otras palabras, de 12,7 o media pulgada. Es necesario realizar los dos ensayos, ajustando el contenido de agua de la muestra de forma aproximada, de manera que el surco se cierre con un número de golpes entre 15 a 25 y en otros casos entre 25 y 35 en el otro. La humedad correspondiente se obtiene interpolando linealmente el valor de la humedad correspondiente a 25 golpes entre los dos valores previamente obtenidos. Ahora les voy a hablar sobre el límite plástico. Es el límite inferior del estado plástico y su frontera con el estado semisólido. Indica el mínimo porcentaje de contenido de humedad con que un suelo cambia de una consistencia plástica a una semisólida. Se identifica cuando la muestra de suelo fino comienza a fracturarse al amasarse en pequeños rollitos. Hacen rodar la masa entre su mano y una superficie lisa. Para medir la plasticidad de las arcillas se han desarrollado varios criterios, de los cuales se menciona el desarrollo de Asterberg, el cual dijo en primer lugar que la plasticidad no es una propiedad permanente de las arcillas, sino circunstancial y dependiendo de su contenido de agua.
Una arcilla seca puede tener la consistencia de un ladrillo, como plasticidad nula, y esa misma, con gran contenido de agua, puede presentar la propiedad de un lodo semilíquido o inclusive de una suspensión líquida. Entre ambos extremos existe un intervalo de contenido de agua en que la arcilla se comporta plásticamente. Acerca del índice de plasticidad es el rango de consistencia dentro del cual un suelo exhibe propiedades plásticas. Se define como la diferencia numérica entre los límites líquido y plástico. Como vamos a observar esta diferencia a continuación. Cuando no es posible determinar el LP, que es el límite plástico, el índice de plasticidad se despliega como NP, o sea, no plástico. Cuando el límite líquido es igual o superior al límite plástico, el índice de plasticidad se despliega como cero. Acerca de las normativas técnicas peruanas, en este caso, hablamos de la NTP 339.129.1999, que consiste en el método de ensayos para determinar el límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad de suelos. Esta norma establece que el procedimiento para determinar el límite líquido, el límite plástico el índice de las partículas de agregado fino que quedan retenidas en el tamiz número 40, con la finalidad de establecer el estado de consistencia del suelo en función del contenido de humedad. Ahora le doy paso a mi compañero. Bueno, los equipos a utilizar son una vasija de evaporación, que son como que de porcelana, una espátula, un cazagrande, un ranurador, un calibrador, recipientes para poner la muestra, balanza, horno y agua destilada. Los pasos para realizar el laboratorio son los siguientes. Para realizar el laboratorio, primero la muestra debe pasar por el tamiz número 40. Se coloca la muestra en un recipiente y con una espátula se mezcla uniformemente hasta que la muestra quede manejable. Luego se pasa la muestra a la máquina cazagrande y con el calibrador curvo se realiza una ranura en la mitad de la cazuela acorde a los dos tornillos de la mitad. Después se levantó y golpeó la cazuela girando la manija a una velocidad constante hasta que las dos muestras se unan aproximadamente 1 centímetro de largo con un rango de golpes de 25 a 35 golpes. Se retira la muestra que se unió y se coloca en un molde y luego se pesa para poder obtener un peso inicial de la muestra saturada. Al resto del material se le agregó más agua a la muestra general y se realizó el mismo procedimiento para dos muestras más, esta vez hasta tener un rango de golpes en la cazuela de 20 a 30 y de 15 a 25. Después de realizar dichos procesos, luego se mete al horno a una temperatura de 100 grados centígrados, dejando el material en el horno por 24 horas. Gracias. Siguiendo con la exposición, tenemos el procedimiento de límite plástico. El primer paso a realizar es extraer una porción de la muestra usada en el ensayo anterior, es decir, del límite líquido, y con esta muestra se va a proceder a moldear en la placa de vidrio hasta que quede con una forma cilíndrica con un grosor de aproximadamente 3 milímetros. Los rollos cilíndricos se siguen amasando hasta que alcancen el límite plástico, es decir, hasta que se agrieten y se rompan. Una vez que los rollos se rompen, van a ser puestos en un recipiente y llevados hacia el horno para poder secarlos a una temperatura de 100 a 110 grados centígrados. Después de 24 horas, los recipientes van a ser extraídos del horno y se van a dejar enfriar para finalmente poder pesar las muestras y comprar su peso húmedo y su peso seco, y de esta manera establecer el límite plástico. Le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, ahora vamos a presentar el cálculo del límite líquido. En la presente tabla tenemos el número de golpes, el número de tara, la masa de la tara más el suelo húmedo, la masa de la tara más el suelo seco, masa del agua, la masa de la tara y masa del suelo seco y por último el contenido de agua en porcentaje. Pues para este caso hemos obtenido cuatro ensayos, lo que correspondería al número de golpes que sería el mayor, que siendo 32 a un contenido de agua en porcentaje de 17,24, el de 20 golpes a 22,16%, el de 18 a 22,97% y el de 15 a 23,10%. Ahora continuando, vamos a presentar el cálculo para el límite líquido.
pues colocamos estos 4 puntos o estos 4 ensayos con en una tabla, que sería en este caso para el eje X el número de golpes y en el eje Y el contenido de agua en porcentajes. Y gracias al Excel logramos obtener una línea de tendencia, y dentro de la línea de tendencia nos desarrolla una ecuación, el cual sería la presente, y para este caso el X pues, tomaría el valor de 25, que sería lo ideal, y al reemplazar todo nos daría que nuestro límite líquido llega a 19,74%. Acá presentamos los límites de la gráfica para poder desarrollar dicha tabla, pero también presentamos el caso para desarrollar sin hacer una línea de tendencia de manera manual. Podemos tener que WL, o sea, el contenido de porcentaje de humedad o porcentaje de agua, es igual al contenido de humedad correspondiente en N, o sea, el número de golpes, sobre 25 elevado a la tangente de alfa, que sería alfa, vendría a ser la inclinación de curva de flujo en la escala semilogarítmica. Los valores más comunes para esta tangente serían desde 0,12 a 0,13. Bueno, continuando con el ensayo de límite plástico, con los datos que tenemos de laboratorio, los introducimos en esta tabla. Así obtendremos 4 primeros datos que serían el número de la tara, el peso de la tara, el peso de la tara más suelo húmedo y el peso de la tara más suelo seco para estos 3 ensayos. Con estos valores podemos calcular los siguientes datos, como son el peso del agua, para lo cual empleamos esta primera fórmula, que sería el peso de la tara más el suelo húmedo, menos el peso de la tara más el suelo seco. Luego, para calcular el peso del suelo seco, lo que haríamos sería restar el peso de la tara más suelo seco, menos el peso de la tara. Y luego, para el porcentaje de contenido de humedad, simplemente dividiríamos el peso del agua, o el peso del agua contenida en la muestra, entre el peso del suelo seco multiplicado por 100. Así, con esos 3 porcentajes, los promediamos y obtendríamos el valor o el contenido de humedad para el límite plástico. Bueno, continuando, presentamos los índices derivados de los límites de Attenberg. Pues presentamos lo que es la fórmula para el índice de plasticidad IP, que sería la líquida menos la plástica, el índice de liquidez o fluidez, presentada por la siguiente fórmula en porcentajes, el índice de consistencia, el índice de contracción, el número de actividad de la arcilla, que nos ayudará a clasificar qué tipo de arcilla en tanto en mínimo o como máximo contiene nuestra muestra, y el cálculo para el límite de contracción. Pues tenemos el contenido de humedad del suelo in situ, o como ha sido sacado la muestra, sería 16%. El límite líquido, como ya habíamos sacado el anterior, sería de 19,74%, el plástico de 14,71%, y el índice de plasticidad, que sería la resta entre ambos. Y luego, para hallar el número de actividad de la arcilla, pues sabemos que es el índice plástico sobre la masa, sobre el porcentaje que pasa el tamiz número 200, que sería 0,55, y nos da un valor de 9,15%. Luego calculamos el límite de contracción aplicando la fórmula, ya conociendo el límite líquido, plástico y el peso del suelo en situ. Nos da 6%, luego el índice de consistencia, también presentado acá en fórmula, 0,74, el índice de liquidez 0,26%, el índice de contracción 8,71%. Siguiente tabla. Y bueno, ya teniendo esto, podemos entonces clasificar, pues, el índice de las derivadas de los límites de Attenberg. Todo esto gracias a la carta de plasticidad, donde se muestra que en el eje Y va a estar el índice de plasticidad en porcentaje, y el eje X va a ser el límite líquido en porcentaje, obviamente. Se tiene que armar la gráfica de manera que aparezca la línea A, que tiende a la ecuación del IP, o sea, el índice de plasticidad, 0,73. Todo esto por el límite líquido menos 20, y la línea U, que sería el mismo IP, igual a 0,9 en la resta del límite líquido menos 8. Y bueno, entonces colocamos nuestros valores, tanto como dice el índice de plasticidad, el límite líquido en porcentaje, y nos sale que la clasificación de nuestro suelo está dentro del cuadrito
o dentro de una rejilla, que sería la clasificación del limo de baja compresibilidad o suelo orgánico de baja compresibilidad. Siguiente, por favor. Bueno, para definir de manera más adecuada, tenemos con ayuda del índice de plasticidad la actividad de la arcilla, y luego también el límite de contracción, el índice de consistencia, el índice de liquidez y el índice de contracción. Con la ayuda de todas estas tablas, por ejemplo, que es el índice de liquidez, cuando tiende a 1 indica que se trata de un suelo sobreconsolidado, cuando tiende mayormente a 0 se trata de un suelo normalmente consolidado. Dentro de los valores del índice de plasticidad, entre los rangos que se podría clasificar nuestro tipo de suelo, y también la plasticidad si es desde nula hasta alta. Y también en la consistencia relativa o el índice de consistencia, si para describir si nuestro suelo es blando o es rígido. También para el caso de la actividad de la arcilla, y como tenemos la actividad de la arcilla 9.15, acá por ejemplo podemos determinar que ya es muy activa y sería montmorilonita, potencial de cambio de volumen alto. Para el caso de la consistencia relativa, que es 0.74, sería un suelo de consistencia media. El índice de plasticidad, como se muestra, 5.03%. Estaría entre limo con trazas de arcilla, plasticidad baja. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, llegamos a los análisis, que sería que, de manera general, con ayuda de la carta de plasticidad, como ya habíamos presentado anteriormente, que la clasificación hace mención que nuestro suelo es considerado como que un limo de baja compresibilidad o suelo orgánico de baja compresibilidad. Pero con ayuda de las tablas anteriormente mencionadas, llegamos a la clasificación de los suelos, donde podemos determinar que el índice de consistencia de 0.74% llegará a clasificar nuestro suelo como una consistencia media. También con el dato del índice de liquidez, que mayormente tiende a 0 y se tiene que es un suelo normalmente consolidado. Siguiente diapositiva. Bueno, con respecto al análisis del límite plástico, como ya sabemos, los valores que obtuvimos de humedad podemos promediarlos para obtener como tal el valor del límite plástico, puesto que los valores de los tres ensayos no diferían en 1%, como se puede ver abajo, que tiene un valor de 14.09, 14.94 y 15.09. La diferencia que hay del uno con el otro, a lo mucho supera o igual, a lo mucho, perdón, igual al 1%, cosa que pues cumple con la condición que nos da en las guías. Es decir, con estos valores podemos tranquilamente promediarlo y obtenemos un valor de 14.61, ya que en caso contrario, si estos valores no diferían, mejor dicho, diferían más de 1%, habría que repetir el ensayo. Bueno, como ya habíamos mostrado la carta del índice de plasticidad, ahora clasificamos de manera más específica nuestro suelo, obviamente con ayuda de las tablas mencionadas anteriormente. Se dice que con el índice de plasticidad se determinó que es un limo con trazas de arcilla de plasticidad baja. Sumado a esto, clasificamos que es un tipo de arcilla que estaría presentando. Esto sería gracias al valor de la actividad de arcilla, que nos ayudará a clasificar qué tipo es, la cual es un valor de 9.15%, la cual sería una arcilla montmorironita de potencial de cambio de volumen alto. Y eso sería la clasificación del suelo. Siguiente diapositiva. Ahora pasamos a hablar de las conclusiones del ensayo de manera general. Tenemos entonces que la plasticidad es propia y exclusiva de los suelos finos, siendo las arcillas y los limos en este caso, cuya propiedad va a representar la estabilidad del suelo hasta un cierto límite de humedad sin modificar su consistencia. También podemos concluir que cuando el índice de plasticidad es menor a 10, el suelo a trabajar es caracterizado por su plasticidad. Caso contrario, si es mayor a 10, el suelo será mucho más débil y dócil. También hay una alta probabilidad de encontrar suelos en estado natural plásticos. Por este motivo es importante que se realice un análisis de plasticidad, cuya finalidad está relacionada a la resistencia del suelo. También recordemos que con los ensayos realizados pudimos aprender mejor cómo realizar de manera adecuada, siguiendo las normas técnicas ya anteriormente conocidas o mencionadas en un comienzo, que nos dará noción de los materiales y los pasos a seguir para poder determinar tanto el límite líquido, límite plástico, como el límite de plasticidad. Finalmente, como lo comentó mi compañero,
podemos concluir que el tipo de suelo de forma general se trata de un tipo de suelo de carácter limo con trazas arcilla. Finalmente, tenemos algunas recomendaciones. La primera es que antes de usar la cuchara de caza grande, esta debe ser calibrada hasta que la cuchara quede a la altura adecuada, que es de aproximadamente unos 10 milímetros. Además de esto, la frecuencia en los golpes debe ser de aproximadamente 2 golpes por segundo. Para no obtener resultados erróneos, tenemos que asegurarnos de que al momento de humedecer la muestra, esta debe quedar lo más homogénea posible. También para el análisis del límite plástico es importante no usar suelos que presenten limos, y si al momento de amasar la muestra esta presenta una cantidad de agua que no permita darle la forma necesaria, se puede dejar a secar a temperatura ambiente durante algunos minutos. Eso sería todo por parte de nuestro equipo. Gracias.